Buenas noches a todos. Nos da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a nuestra sexta sesión académica mensual del Colegio de Pediatría de Nuevo León, correspondiente al mes de junio del presente año, que estamos transmitiendo de manera virtual en tiempo real desde la sede del colegio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Enviamos un afectuoso saludo a quienes siguen esta sesión desde los Estados Unidos de Norteamérica, así como en Centro y Sudamérica. También enviamos un muy cordial saludo a nuestros amigos y colegas de los colegios de pediatría de todos los estados de la República afiliados a la CONAPEME y a nuestro presidente, el doctor Jesús Gerardo Guajardo Treviño, así como a la vicepresidente, doctora Ana Beatriz Rosas Humano. Igualmente, localmente enviamos un saludo a la doctora Norma Selene Rubio Pineda, presidente del capítulo San Nicolás de los Garza, y al doctor Rafael Ricardo Aguirre Aguilar, presidente del capítulo Guadalupe. Ambos capítulos pertenecientes a nuestro Colegio de Pediatría de Nuevo León. Invito, por favor, a nuestro staff si nos pone la presentación de los mensajes. Muy bien. Primero quiero agradecer profundamente a nuestro colaborador estratégico, que en este caso es Siegfried Rein con Daxon. Quiero agradecer muy importantemente a la licenciada Mónica Rojas Osorio, quien es su gerente nacional, y a la doctora Marcela Álvarez Villela, que es gerente médico, así como a la licenciada Daniela Galindo Gutiérrez, que es gerente de producto. Nuestros colaboradores son parte muy importante de nuestro colegio. Estamos muy agradecidos por la confianza que depositaron en nuestro programa académico, y sin ellos pues sería muy difícil que se llevara a cabo la educación médica continua, que es nuestra función sustantiva del colegio. Muchas gracias. Además, no quiero pasar por alto que este próximo 19 de junio es Día del Padre, así que quiero felicitar a todos los pediatras y también a quienes no necesariamente sean pediatras por el Día del Padre, que es este próximo 19 de junio. Y me tomé la libertad de colocar 3 frases relativas a los padres. Una dice: un padre es un hombre que espera que sus hijos sean tan buenos como él hubiera querido ser. Otra frase dice: no puedo pensar que en ninguna necesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre. Esta es de Sigmund Freud. Y la otra es que cuando un hombre se da cuenta que su padre tal vez tenía razón, normalmente tiene un hijo que cree que él está equivocado. Bueno, son frases que muchas veces aplica. También quiero dar la bienvenida a nuestro colegio a 3 integrantes que espero que se sientan muy bien recibidos en este mes pasado, que se integraron y se inscribieron al colegio, que es la doctora María Teresa López Órdenes, la doctora Olga Nidia López Razo y el doctor Rubén Olivares Jiménez. Muchas gracias por estar con nosotros y siéntanse muy bienvenidos. Igualmente quiero recordarles, y creo que es ya momento de ir planeando todo lo que es nuestro principal evento académico que tenemos cada 2 años, que es, en este caso, va a ser el 17º Congreso Internacional de Pediatría del Colegio de Pediatría de Nuevo León, que se lleva a cabo del 12 al 15 de julio, se va a llevar a cabo del 2023. Vayan planeando para irnos inscribiendo, aprovechando promociones que en un momento dado están presentes y que en un momento dado podemos irlos conociendo mayormente a través de nuestras redes sociales. Esténse al pendiente, por favor. Les recuerdo de nuestra anualidad, la cuota anual, que es de 3,100 pesos, y de la promoción que todavía va a aplicar, que es que si uno tiene cubierta la cuota del 2022 y en su momento la del 2023, tiene derecho a un registro gratuito de lo que es este Congreso Internacional de Pediatría y a un 50% de lo que es beca de registro
para lo que es el tercer congreso de infectología pediátrica aplicada al consultorio. Quiero hacer mención también que nuestra federación, el Colegio de Pediatría de Nuevo León, pertenece a la Federación Noreste de Pediatría y se va a desarrollar un congreso del 15 al 16 de julio. Se llama Congreso Interestatal de Pediatría en su modalidad virtual. Para que vayan también tomando en cuenta, el colegio va a tener un módulo, va a participar, aquí están los datos para el registro y también las cuotas que en un momento dado se van a tener. Quiero también mencionar que el Colegio de Pediatría de Nuevo León va a participar con un módulo en lo que es las 27ª jornadas médicas que organiza el Colegio de Médicos Cirujanos de Nuevo León. Este módulo que va a tener de participación el Colegio de Pediatría va a ser si gustan pasar la siguiente, así es, el sábado 18 de junio. Nuestro módulo va a ser a partir de las 10:30, de 10:30 a 12 horas. En ellas voy a tener el privilegio de coordinarlo y voy a estar apoyándome, me van a apoyar dos destacadas pediatras de nuestro colegio. A las 10:30 inicia la doctora María Dolores Ruiz Pedraza con el tema abordaje del paciente con tos crónica. A las 11 tenemos a la doctora Laura Isabel Ramos Gómez, que va a tener la presentación de actualidades en dermatitis atópica. Y a las 11:30 tenemos a la doctora Claudia Isabel Gil Telles, quien va a presentar mitos de la lactancia materna. Pueden acompañarnos, va a ser un tema va a ser virtual y va a ser muy interesante. A su vez, también el próximo mes va a ser nuestra sesión académica, va a ser híbrida, es decir, va a ser presencial y también transmitida. Va a ser el 21 de julio del 2022 en el Hotel MS Millennium. Estas son imágenes de lo que fue la sesión pasada, fue muy bien ambientada, de mucha integración y los esperamos que nos acompañen, son y serán bienvenidos a esta sesión. Aquí están los datos de la cuenta del Colegio de Pediatría de Nuevo León. Quien quiera hacer alguna transferencia, alguna de las que estábamos mencionando, de anualidades, de inscripciones, etcétera. Esta es nuestra cuenta para que en un momento dado ustedes pudieran hacer alguna transferencia. Muchas gracias. Muy bien. A continuación, vamos a dar inicio con la ponencia de esta noche, para la cual tenemos el honor de contar con la presencia del infectólogo pediatra, el doctor Raúl Romero Peregrino. El tema que va a presentar el doctor es desparasitación oportuna en el paciente pediátrico. El doctor Raúl Romero Peregrino es integrante de una familia muy destacada de la pediatría. Él es infectólogo pediatra egresado del Instituto Nacional de Pediatría. Es además coordinador médico del Instituto para el Desarrollo Integral de la Salud. Es presidente de la Asociación Mexicana de Vacunología y miembro numerario de la Academia Mexicana de Pediatría, con todo lo que esto implica, es decir, un currículum académico muy importante, con publicaciones, con mucho trabajo en educación y en investigación, por lo cual nosotros nos sentimos con mucho privilegio el contar con la presencia. Le refiero que al final de la ponencia se van a leer algunas preguntas que ustedes pudieran estar teniendo, que quisieran hacer, y en un momento dado el doctor pues estará en la mejor disposición de contestar la mayor número de preguntas que fueran presentándose. Sin más preámbulo y sin más que ahorita comentar, quisiera darle el paso al doctor Raúl Romero Peregrino. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Con mucho gusto, doctor Treviño, muchas gracias. Muchas gracias al Colegio de Nuevo León, de Pediatría de Nuevo León, con APM, Siegfried, por supuesto. Y bueno, pues, sin dar más, vamos a empezar si quieren, para que no se nos coma un poco el tiempo.
Entonces, el tema de hoy que nos concierne es la desparasitación oportuna en el paciente pediátrico. Aquí en estos cuadritos, por si a alguien le interesa, están mis datos y todo lo que ahorita presentó el doctor está en este, y en este mis datos de teléfono y esas cosas, por si alguien algún día requiere, espero que no, pero si algún día requiere o alguna situación de alguna vacuna o algo, ahí con mucho gusto se los intentamos resolver. Entonces, primero que nada, tenemos que tener en cuenta que las infecciones parasitarias no son raras. Que si bien son un grupo amplio y por esto mismo es muy sencillo que de alguna manera tengamos contacto con uno u otro tipo de enfermedades parasitarias. Entonces, esto nos lleva a un gran dilema, porque pues todo el mundo tiene en la mente este tipo de pacientes como este niño que tienen aquí, chaparrito, barrigón, y que dicen, bueno, ese hasta doña Chuchita, la que vende en la esquina, te dice, no, ese niño tiene lombrices, seguro. Pero no es el único tipo de pacientes que vamos a ver con enfermedades parasitarias. Ahí viene lo importante. Vamos a empezar con la historia clínica, es muy importante porque vamos a ver que dependiendo del tipo ambiental, como vemos aquí, que este es un clima semiárido, es un tipo de enfermedades infecciosas, pero por ejemplo en zonas húmedas con mucha agua, pues es otro tipo de enfermedades parasitarias. Entonces, todo eso es muy importante, primero para sospecharlo. El título de la plática es desparasitación oportuna, pero para poder lograr esto, pues primero tenemos que sospecharlo. Y lo malo de esta situación pues es que tenemos una gran variedad. En la escuela siempre nos dicen, no, seguramente siempre un paciente que tenga, vamos a hablar solo de las intestinales, porque como ustedes se acordarán, pues hay una gran variedad de maneras de adquirir, primero de adquirirlas y segundo de los tejidos que están afectados. ¿No? Por ejemplo, el paludismo abarca una gran cantidad de tejidos. Sin embargo, nos vamos a enfocar principalmente en las enfermedades infecciosas parasitarias del tubo digestivo, porque si no, no vamos a acabar nunca. Entonces, en la escuela siempre nos decían, los pacientes que tienen diarrea tipo secretora, que son con mucho volumen, con muchas evacuaciones al día, mucha pérdida de volumen, que se deshidratan, se acompañan de líquido, son o virales o por algunos tipos de bacterias que producen toxinas. Y las de tipo inflamatorio, que son las que tienen menos evacuaciones, que tienen fiebre, que pueden tener las evacuaciones con sangre o con moco o con ambas, esas seguramente son por parásitos, así en general, ¿no? Sin entrar en detalle. Pues les voy a decir que es parcialmente cierto. Sí, hay muchas enfermedades, en este caso de las que estamos hablando, parasitarias, que pueden en un inicio ser clínicamente muy parecidas a una diarrea tipo secretora y que ya después, conforme va evolucionando el paciente, ya se presentan los signos habituales, vamos a decirles así. Entonces, pues no siempre nuestra primera opción por la clínica va a ser una enfermedad infecciosa parasitaria así de primera. Obviamente, en una zona donde hay recurrentemente pacientes con parásitos, pues seguramente esos médicos tendrán más fresco ese diagnóstico que en una zona donde se presentan o que hacemos menos diagnósticos de enfermedades parasitarias. Entonces les traigo unos ejemplos. No es que así sean el 100% de los casos, por supuesto que no, pero para que vean que no todo lo que nos enseñaron en la escuela aplica hasta el momento. Y entonces, vamos a ver bien. Es una niña de 5 años que viene de una zona rural de Guanajuato. Ya desde aquí tenemos que empezar a pensar qué tipo de patógenos puede tener. Previamente sana,
o sea que no tiene problemas de nutrición, etcétera, etcétera, que también se asocian mucho a patologías parasitarias. Acude por un cuadro de 3 meses de evolución. Ya desde ahí, como que, acuérdense que nos decían, conforme más evolución tenga un cuadro, menos opciones de enfermedades infecciosas tienes. Y bueno, en ese caso es verdad, 3 meses de evolución, pues ya las bacterianas, las virales son mucho menos comunes en una paciente sana. Entonces, dolor abdominal tipo cólico, que ya ha ido con médicos, tiene manejo sintomático. 3 semanas después de que inició, o sea, como 2 meses y días, donde vamos, evacuaciones diarreicas, 7 a 8 en 24 horas, de cantidad moderada, o sea, ni escasa, ni esas de grandes volúmenes, sin moco ni sangre. Recibió manejo con antibióticos X, no especificados, mejoría parcial, pero continuó con esa todavía menos diarrea, pero todavía diarrea. Entonces, pues hasta aquí la verdad es que es muy difícil sospechar cualquier tipo de patógeno. Hace una semana refiere la madre que la niña presentó dolor abdominal, fiebre, la diarrea disminuyó, ahora son 3 a 4 evacuaciones al día, de escasa cantidad, dolor abdominal que mejoraba después de las evacuaciones y las evacuaciones con moco abundante y trazas de sangre. Ya ahora sí, el cuadro ya nos va llevando la clínica hacia lo que la escuela nos decía cuando llevamos clases de micro, ¿no? Es al parecer en este momento, una patología intestinal de tipo inflamatoria, ¿no? Por el moco, la sangre. Seguramente si le tomamos de aquí una búsqueda de leucocitos, seguramente va a tener células en las heces, ¿no? La exploración está irritable, bien hidratada, esto es muy importante, con facies de dolor, porque tiene dolor abdominal, el abdomen blando, doloroso, la palpación en hipogastrio, doloroso la palpación en hipogastrio. Y hasta aquí, pues uno diría, pues hay algunas patologías que podrían hacerme este diagnóstico. Sin embargo, pues todavía tengo muchas opciones, ¿no? Habría que hacer algunos estudios, por ejemplo, amibe en fresco, ¿no? Por decir algunos, o coproparasitoscópicos. Pero miren, cuando revisamos al paciente, y esto es algo muy importante que siempre nos dicen en los diferentes hospitales donde se hace residencia, siempre revisen a sus pacientes. Si hasta aquí nos hubiéramos quedado, hubiéramos perdido esta información. ¿Sí? Esto muy importante, esta lesión que ustedes pueden ver aquí, que es una úlcera a nivel perineal, dolorosa, de fácil sangrado, que si aquí con la sintomatología teníamos alguna duda o una sospecha, pero todavía teníamos más, aquí ya con estos datos no podemos dejar de mencionar entamerra. Y obviamente se hace una toma de aquí y se ve el microscopio y vemos un trofozoito de entamerra histolítica. Y entonces, fíjense, en un inicio el cuadro no era así que digamos muy clásico, ¿no? Y poco a poco, conforme va pasando el tiempo, pero pues ya 3 meses de evolución. Bueno, otro caso. Un paciente masculino de 16 años, de Veracruz, y aquí cambia, el otro era Guanajuato, que es una zona más seca, aquí es Veracruz, más humedad, con desnutrición crónica, que ya también es un factor importante, cuadros gastrointestinales de repetición, más o menos cada 3 a 4 semanas, y los cuadros casi siempre son iguales por el que viene en esta ocasión. Viene por un cuadro de 8 días de evolución, con evacuaciones diarreicas, con heces líquidas, abundantes, de una coloración oscura, 6 más o menos al día. También refiere desde estos mismos 8 días pérdida de peso, astenia, dinamia, febrículas y cólico abdominal esporádico. Y uno diría, ay, híjole, pues
que tendrá VIH y tendrá coccidias, pero pues, como que tampoco queda así al 100%, ¿no? Entonces, pues obviamente estos están resumidos, ¿eh? Todo el abordaje no lo estoy tocando por obvias razones de tiempo. Entonces, a la exploración física está desnutrido, piel seca, sin vello pubiano ni axilar, abdomen blando, depresible, dolorosa la palpación en la zona del hipocondrio. Y bueno, pues como la verdad en los estudios no se le encontró mayor cosa, se decidió hacer una colonoscopía donde sale a saludar este amiguito que está aquí, que si ustedes se fijan la morfología, aquí está más delgadito y aquí está más grueso. Entonces ya por eso decimos, y como está en el colon, que es un Trichiuris trichiura o tricocéfalo, ¿no? Entonces este paciente tiene una tricocefalosis. Y acuérdense de sus maestros de micro, amibiasis, tricocefalosis y Shigella son diagnósticos diferenciales. Y aquí, en el cuadro clínico, ¿dónde se parece al cuadro de la niña del caso anterior? ¿Sí? Entonces, no siempre, insisto, no siempre es tan sencillo. Y el último, ya porque podríamos estar aquí diciendo casos clínicos de parásitos toda la tarde, toda la noche. Entonces, es una niña de 3 años de edad que acude por un dolor abdominal intenso de pocas horas, 4 de evolución, con vómito. La mamá refiere que es oscuro, de muy mal olor. A la exploración está irritable, francamente con datos de dolor, palpación, el abdomen está rígido, con rebote. Entonces, obviamente es un abdomen agudo. Pero acuérdense que nuestros amigos cirujanos pues, siempre piden imagen, y aquí la tienen, ¿no? Pues, obviamente, no hay duda, tiene un abdomen agudo y esta niña necesita cirugía. ¿Pero por qué fue el abdomen agudo? Pues eso no se supo hasta que entró a quirófano. Y aquí tienen a estas pobrecitas, no es espagueti, son unas pobrecitas ascaris que estaban apelotonadas peor que en el metro regio que tienen ahí, que también ya sé que tiene sus horas pico, igual que el de acá de la Ciudad de México, y que le produjo una lesión a nivel intestinal, una oclusión, y que eso la llevó al quirófano y que, bueno, esta pues es lo que nos decían siempre, ¿no? Los parasitólogos. Pero ¿y dónde están los cuadros anteriores? ¿Dónde están las infecciones respiratorias de repetición? Que aquí nunca nos dieron ese antecedente. ¿Dónde está que podría haber periodos de diarrea alternados con constipación y la niña chaparrita y barrigona? O sea, la verdad es que los datos clínicos a veces son tan sutiles que ahí sí se necesita ser un detective a veces para poder siquiera sospecharlo. Entonces, estos casos vienen a que lo primero que necesitamos para poder hacer una desparasitación oportuna, pues es sospechar y hacer el diagnóstico. Es como con los antibióticos, no hay que dar el manejo de manera empírica, a menos de que, por ejemplo, en la familia haya varios casos de una parasitosis. Bueno, en ese caso está justificado. Pero dar por dar, pues, no, a menos de que estemos casi seguros. Bueno, ¿y ahora con qué? Ustedes me dirán, bueno, pues hay muchísimos antiparasitarios y nosotros solamente vamos a hablar de 5. Algunos que tienen acción netamente intestinal y algunos que tienen unas otras acciones que pueden ser fuera del intestino, como vamos a ver con la ivermectina, o incluso que tienen contra otros tipos de agentes que no son parásitos, como precisamente la nitazoxanida, ¿no? Entonces, solamente vamos a hablar de estos, porque pues, sí podemos hablar de la furazolidona y podemos hablar de la dioxidoxicinoleína, pero me parece que tocando estos medicamentos de los que vamos a hablar, creo que tienen los medicamentos de más fácil uso, ¿sí? Porque, por ejemplo, la diodohidroxiquinoleína
pues sí, son muy buenos y destruyen los quistes de entameba, pero son 21 días de tratamiento y tiene posibles efectos cardiotóxicos y entonces, pues, si lo comparamos con por ejemplo, el metronidazol, que son 10 días y que cuando más es algo de malestar, cefalea, mal sabor, y bueno, pues los niños no echan cheve, entonces pues el efecto antabús no tiene tanta importancia en pediatría. Entonces, el primero que vamos a hablar, o sea, es del gran conocido metronidazol. Y digo gran conocido, aunque no es tan grande. Aquí nos va a decir, se aisló más o menos a finales de los 50, pero no se usó ya clínicamente sino hasta por ahí de, ¿qué habrá sido? Los 70. Y fíjense, se vio que primero era tricomonicida. Entonces, gracias a las tricomonas es que se utiliza actualmente el metronidazol. Entonces, en un inicio utilizaba en las tricomonas vaginalis y entameba estolítica. Sin embargo, actualmente sabemos que tiene acción para muchos protozoarios intestinales. Y entonces forma parte de los 5 nitroimidazoles, donde tenemos alemesol, tinidazol, nimodazol, ornidazol, cegnidazol, que todos funcionan igual y lo único que cambia es la potencia, ¿no? El metronidazol es el menos potente de estos y por ende requiere más tiempo de tratamiento. Sin embargo, es el que tiene menos efectos adversos. El cegnidazol es el más potente, de hecho requiere solamente 2 dosis de medicamento. Sin embargo, así como requiere menos días, tiene más efectos secundarios. Y ni les digo, como dice, creo que viene más adelante, ahorita viene, siquiera hueles el alcohol al tomar estos medicamentos, el efecto antabús, que es así más o menos como una cruda superpoderosa, es brutal. Y entonces, a veces eso en el adulto, desde el adolescente y el adulto, puede ser un factor para que no se termine los tratamientos. Entonces, actualmente el metronidazol es el medicamento de más utilidad en los diferentes protozoarios intestinales, especialmente en la amibiasis. ¿Por qué? Porque tiene un efecto sistémico muy bueno. Entonces, en esa niña, por ejemplo, de la úlcera que vimos, pues excelente el metronidazol para los abscesos hepáticos, para un absceso a otro nivel amibiano, perdón, pues el metronidazol es excelente. Tal vez ahí tiene un poco de pecado, porque primero necesita absorberse y pasar de manera sistémica y luego regresar al intestino para llegar a los protozoarios intestinales de pared. Y entonces, por eso a veces clínicamente es un poco más tardío que otros que son netamente de pared, como por ejemplo la quinfamid. Y entonces es bueno saber esto, porque a veces pensamos que con las primeras dosis va a tener una mejoría inmediata y a veces puede tardar un poquito. En las locales, no, por ejemplo, en las tricomoniasis, las presentaciones, como por ejemplo de óvulos, que es local, es muy rápida y muy buena, ¿no? Pero para las sistémicas y que luego regresan al intestino sí pueden tardar un poco más. Entonces, además de su acción antiparasitaria, tiene acción antibacteriana, sobre todo contra anaerobios. Y eso, pues es también su utilidad, por ejemplo, en algunos pacientes con cirugías de colon, o para prepararlos para cirugías de colon, o con abscesos, ¿sí? Entonces tiene otros usos. Desde el punto de vista parasitario, para prácticamente cualquiera de los protozoarios intestinales, tanto de intestino delgado como de intestino grueso. Su absorción es casi toda en el yeyuno, se activa vía sistémica, por eso es que no es la acción inmediata en los protozoarios que están en el intestino.
Y funciona inhibiendo la oxidación. Bueno, aparte de lo que vamos a ver ahorita, inhibe la oxidación del etanol. Por eso es lo que les digo del efecto antabus. Entonces, su mecanismo de acción, aquí le ponen antiamibianos porque es lo que más se usa, pero es muy parecido en los demás protozoarios. Entonces, altera macromoléculas del parásito, especialmente su ADN, sobre los trofozoitos de cualquier localización. Sería otra, entre comillas, desventaja, ¿no? Porque no afecta a los quistes. Entonces, los pacientes portadores asintomáticos que van repartiendo sus quistes cuando le echan cebollita y las hierbitas estas al taco y ahí le echan sus quistes de entameba o de palantidium o de blastocistitis o de lo que quieran, pues el metronidazol ahí no les hace nada, ¿no? Necesitan tener trofozoitos. Es un profármaco, entonces por eso requiere primero pasar a sangre y luego ya llegar a afectar los trofozoitos que están en el intestino. La dosis, 5 a 10 miligramos por kilo cada 8 horas, máxima de 2 gramos al día. Y prácticamente en niños se usa esta dosis ya sea oral o ya sea intravenosa. En adultos sí puede variar. Ya en el adolescente, pues prácticamente podemos utilizar la de adultos, que la presentación más común es 500 miligramos, entonces se puede usar cada 6, cada 8 o cada 12 horas, dependiendo mucho pues de cómo se quiera usar, ¿no? De qué tanta sintomatología secundaria haya, el cuadro, obviamente, qué tan grave sea, ¿no? Entonces, normalmente intravenoso se utiliza cada 8. Ahora, punto, metronidazol y los 5 nitroimidazoles y en general los antiprotozoarios, punto final. ¿Sí? Bueno, puramente, porque ahorita vamos a ver uno que es tanto antihelmíntico como antiprotozoarios. Entonces, el mebendazol, este es otro. Se parece en el nombre, pero no es igual. ¿Sí? Entonces, esta familia de los azoles son más nuevos, son de los 70s y de hecho el siguiente, que es el más utilizado, el albendazol, ese lleva de 1980 hacia acá ya utilizándose. ¿Sí? Son antihelmínticos por excelencia, de amplio espectro, y realmente la diferencia es el tiempo. Ahorita veremos, el mebendazol es menos potente y el albendazol es más potente. Se utilizaron primero en medicina veterinaria y después como muchos medicamentos y después se vio que también eran útiles en el humano y ahí se empezaron a usar. Helmintos intestinales, ¿sí? Entonces pertenecen a los benzimidazoles, pero yo les dije los azoles hace rato, no, me ofusqué. Son los benzimidazoles y su acción es antihelmíntica, aunque se ha visto que entre más días se dé puede ampliarse este espectro. Entonces se utilizan sobre todo contra Ascaris, Ancylostoma, Trichuris, aunque contra Trichuris, como recordemos que Trichuris se mete a la mucosa y no se mantiene solamente en la luz intestinal como es Ascaris y Ancylostoma. Entonces Trichuris puede ser un poco más rebelde y requiera tal vez más tiempo de tratamiento. Pero los que son, aunque tengan migración, los que llegan como adultos y se mantienen en la luz intestinal como Ascaris, Ancylostoma, se me olvidó la otra uncinaria, el nombre. Esos tres son bastante lábiles al uso del mebendazol. Tiene actividad contra fases larvarias y adultas, y para algunas, como Ascaris y Trichuris, también es destructor del huevo, que también es muy útil. Recuerden que Ascaris, la hembra de Ascaris puede poner hasta 200,000 huevos al día, ¿no? Aunque no todos sean infectantes, porque no todos están larvados, sin embargo, pues esos sí son muchos huevos, ¿no? Trichuris es menos, Trichuris son como 10,000 nada más al día.
Entonces, por eso es de gran importancia tomar los coproparasitoscópicos cuantitativos para saber cuántos huevos por gramo de heces hay. Y entre más huevos, más hembras, y entre más hembras, pues la parasitosis es más grave. Entonces, el mebendazol ocasiona inmovilización y muerte de los helmintos por bloqueo de la absorción de la glucosa. Además, no solo no la deja que absorba glucosa, sino que depleta, se acaba los depósitos de glucógeno y entonces los pobrecitas lombricitas mueren de hambre. Es triste, pero así es. Su absorción es baja en el tracto gastrointestinal, por eso es que se debe usar más tiempo que si lo comparamos con el albendazol. Las dosis, al igual que muchos antiparasitarios, las dosis pueden variar y el tiempo sobre todo puede variar dependiendo de qué helminto o de qué agente estemos hablando. Las ascaris, la verdad es que como son muy lábiles, lo único dependería del número de ascaris, pero en una ascariasis moderada, leve moderada, con 3 días de tratamiento es bastante efectivo. 100 miligramos 2 veces al día, tanto adultos como niños. Enterobius, los enterobius, esos lo más que hacen es producir que te pique la colita, de ahí la canción de la tele. Entonces son los oxiuros, los enterobius vermicularis, con una dosis única es más que suficiente. Y trichuris, 3 o a veces más días de tratamiento. Sí, también depende mucho de la cantidad de huevos por gramo de heces. Sin embargo, 3 días de tratamiento tiene, la verdad, muchas recaídas. Ahora viene el rey de los antiparasitarios, y que si se acordarán, o los que todavía estén trabajando en centros de salud, o los que hayan hecho servicio social en un centro de salud rural, se acordarán que en las campañas de vacunación, el que va pasando así medio dormido, le enchufas el albendazol, se lo tome y te vale, ¿no? Tú tienes que terminar tu meta. Bueno, pues es una de las bondades del albendazol. Con una dosis es muy efectivo para la gran mayoría de los helmintos, no para todos, pero sí tiene bastante buena eficacia con una sola dosis. Entonces, es el carbamato de benzimidazol, aquí está la familia, más nuevo, y más o menos se empezó a usar a principios de los 80s, pero ya de manera genérica y en los 90s. Es el medicamento más indicado, no solo para nemátodos solo intestinales, también para sistémicos como la cisticercosis de cualquier localización, incluso un sistema nervioso, y el quiste hidatídico. Y entonces, eso ya nos habla de una diferencia. Acuérdense que el mebendazol tiene muy poca absorción. El albendazol, al contrario, es muy bueno. Claro, que si hablamos de cisticercosis, pues hay otros que también podemos usar, ¿no? El praziquantel, por ejemplo. Es prácticamente inocuo en el humano y altamente eficaz contra nematodos gastrointestinales, y ya vimos que algunos también fuera del intestino. Se absorbe bien, pero se absorbe mejor cuando se da con alimentos. Como es una suspensión, también hay tabletas, pero una suspensión que hasta sabe rico, la verdad es que no hay ningún problema con que se la tomen los niños y los adultos tampoco. Tiene actividad contra fases larvarias y adultas. Aquí les puse solo estas dos, pero también contra chiriquiuris, contra uncinarias, contra céstodos, contra tremátodos, sí, o sea, prácticamente contra todos los helmintos. Produce alteraciones degenerativas en las células del intestino del parásito, se une a la tubulina, inhibe la polimerización de los microtúbulos y eso produce deficiente captación de glucosa. Entonces actúa muy parecido al mebendazol, pero también disminuye la producción de ATP, que esto es una mejora con respecto al mebendazol.
¿no? Inhibe ya especialmente la fumarato reductasa y en un ambiente bajo de NADH. Y también los lombrices se van a morir por falta de energía. Y como no pueden captar glucosa, no pueden tener ATP, entonces pues se mueren, literalmente se mueren se quedan sin batería. Ya dijimos que tiene tanto acción sobre formas larvarias como adultos y también altera y hace que ya no sean tan eficientes los huevos de Ascaris, Necator, Ancylostoma, aquí está la otra funcionaria que me faltaba hace rato, Trichuris, Tenia, entre otros. Y si le damos más tiempo de tratamiento, no solo una dosis única, es el primer antihelmíntico, por eso no me gusta a mí encasillar a los medicamentos, porque, fíjense, el primer antihelmíntico que presenta acción sobre un protozoario, entonces pues ya no es antihelmíntico, ¿no? Únicamente. Entonces es un antiparasitario de amplio espectro, ¿no? Si lo damos por 3 días o más, tiene efecto sobre Giardia lamblia. Entonces, pues ya es una mejora bastante significativa si lo comparamos con el mebendazol y con otros muchos antihelmínticos únicamente. La dosis aquí la tienen para la mayoría de los gusanos con una dosis única. En los niños 200 miligramos y en mayores de 2 años 400 miligramos, de ahí hasta los 200 años. Les digo, es una suspensión o tabletitas, no hay mayor problema. Para otros como Pistorchis o Clonorchis se les da por 3 días. Larva migrans cutánea de 1 a 3 días. Giardia de 3 días en adelante y lo ideal son 5 días. Natostoma 14 días. ¿Sí? La natostoma es un tipo de larva migrans, pero no es cutánea, es sistémico. Entonces, por eso, como puede afectar el ojo y puede afectar otros sitios donde es más difícil su penetración, entonces por eso hay que darlo más tiempo. Y la neurocisticercosis variará. Ahí sí hay que darlo y hay que estar haciendo estudios de control hasta ver cuándo ya se quita la lesión. Entonces, fíjense, este concepto es muy importante y va a ir, ya empezó, pero seguramente va a ir tomando más importancia este concepto de que a más tiempo de tratamiento aumentas el espectro de un antiparasitario. ¿Sí? Entonces, el siguiente es la nitazoxanida, que en realidad es el primer y el antiparasitario de mayor espectro, porque sí, desde que nació, el albendazol y la nitazoxanida nacieron juntos. De hecho, el mismo laboratorio tenía las 2 moléculas. Sin embargo, después, por XY razones, se separaron. Albendazol se quedó con el laboratorio original y la nitazoxanida se la llevó el doctor Rossignol y él la fue desarrollando hasta lo que es actualmente. Pero la nitazoxanida sí nació como un antiparasitario de amplio espectro. ¿Sí? Está desde los 70, entonces la verdad no es nuevo. Sin embargo, le hemos ido encontrando cada vez más acciones. Entonces, nació principalmente contra el Mintos, Tenia, por ejemplo, y Menolepis, que son céstodos, pero conforme se fue dando más tiempo, se vio que el espectro se ampliaba. Por eso les digo que el concepto de eso de entre más tiempo, más espectro no es nuevo, sin embargo, apenas lo estamos reconociendo, ¿no? Entonces, la nitazoxanida es una característica de su actividad, tanto gusanos como protozoarios. Y esto sí es desde un inicio, esto no se ha ido descubriendo, sino que ya las dosis y el tiempo sí, pero desde que nació como un antiparasitario de amplio espectro. Y otra ventaja, así como las que hemos visto, es poco costoso. Entonces, pues tiene una ventaja.
Es un profármaco, tiene que metabolizarse y el metabolito activo es la tizoxanida. La tizoxanida es la que tiene acción contra protozoarios, contra helmintos, y ahorita veremos contra otros agentes. Tiene acción contra algunas bacterias, por ejemplo, el Helicobacter pylori. También tiene cierta acción antiviral, que esto puede ser todavía un poco pronto para hablarlo, porque esto está in vitro, salvo tal vez para influenza, que es donde más información tenemos, pero se ha utilizado para otros virus, inclusive para el SARS-CoV-2, como tienen aquí abajo. Y entonces actúan a diferentes niveles de la replicación viral, el ciclo viral, no nos vamos a meter, pero ténganlo en mente, probablemente en un futuro, si el COVID-19 no se acaba, porque esperemos que se acabe con las vacunas, pero si no se acaba, probablemente haya más trabajos involucrando la nitazoxanida y COVID-19. ¿No? Entonces, específicamente contra el SARS-CoV-2, que es lo que hemos estado investigando mucho desde que empezó la pandemia hasta ahora, inhibe en estos sitios, en la entrada y la fusión, en la traducción y la proteólisis y en la síntesis del genoma viral. No es el objetivo de la plática, pero solamente para que lo tengan en cuenta. Regresando a los parásitos, el mecanismo de acción contra los helmintos es a través de la inhibición de una enzima que lo que hace es inhibir la polimerización de la tubulina y entonces se mueren los gusanos. También tiene acción en fase larvaria y en fase de adulto. En el huevo casi no tiene acción, de hecho no. Y su mecanismo de acción en los protozoarios es inhibiendo la cadena de electrones, ¿sí? Específicamente la piruvirata ferredoxina oxidorreductasa. Y esto hace que tenga acción sobre prácticamente todos los protozoarios. Sin embargo, así como hemos dicho del albendazol y sobre todo del albendazol, también la nitazoxanida tiene ¿cómo decirlo? Esa característica de entre más tiempo, mayor espectro. Y entonces, con pocos días de tratamiento, con 3 días, es bueno para gusanos, sobre todo Ascaris, Enterobius. Si lo damos un poquito más, aumentamos a protozoarios, Entamoeba, Giardia. Y si lo damos más, hasta 7 días, contra Trichuris. Y Trichuris, insisto, aunque el mebendazol y el albendazol decía que eran buenos con poquitos días, son muy rebeldes al tratamiento. Entonces, no siempre con pocos días de tratamiento tenemos buenos resultados hablando de Trichuris. Hablamos de Ascaris, de Enterobius, que son, les digo, los que se quedan en la luz intestinal. Sí, los resultados son excelentes, igual con nitazoxanida, 3 días de tratamiento. Sin embargo, para ya los que ingresan a pared o los que tienen migración sistémica, necesitaríamos más tiempo para darlo. Entonces, bueno, aquí lo tienen. La suspensión, 100 miligramos en 5 mililitros y las tabletas hay de 200, que son las de niños, y las de 500 miligramos. Y finalmente, ustedes dirán, pero pues no dijo que íbamos a hablar de antiparasitarios intestinales. Y pues yo sabía que la ivermectina, pues me acuerdo que me dijeron que era para las filarias y además creo que he escuchado que para los piojos, pero pues no para las lombrices. Pues déjenme les digo que sí. También se ha visto. Acuérdense que la ivermectina sí nació específicamente, bueno, nació de Streptomyces avermectidis, por eso se llama ivermectina, viene de las avermectinas, que es el grupo, que son lactonas de 16 componentes, y nació contra, esto es lo mismo, pero bueno, su estructura química, pero nació específicamente para el tratamiento de las filarias, de la oncocerca.
Y de hecho, el laboratorio que produce, bueno, en ese entonces, porque ahora ya la patente se perdió, ni siquiera vendía la ivermectina, sino la regalaba en las zonas donde es endémica la oncocerca, que en México había, ahora ya hay muy poquita, pero había 3 focos, y sobre todo en el sureste. Allá con ustedes en Nuevo León, pues, no, un oncocerca no. Entonces ahí nació, ¿no? Y el mecanismo de acción es es generar incremento en la permeabilidad de la membrana a los iones de cloro, y entonces se pierde todo el potencial de acción de las neuronas. Y entonces se muere el parásito. Conforme se empezó a usar más, porque, pues acuérdense que aquí el perro flaco sí se le suben las pulgas. Entonces las zonas de oncocerca, pues también por su clima, pues son zonas de ascaris, son zonas de tricocéfalos, son zonas de uncinarias, de estrongiloides. Y entonces se vio que la ivermectina, entre más se usaba, también tenía acción contra helmintos intestinales. Y además, como es tan buena y tiene una dispersión sistémica increíble, llega hasta el pelo. Y entonces los piojitos, tanto de la cabeza como del pubis, como del cuerpo, y Sarcoptes scabiei, también se los echaba la ivermectina. Y además se puede utilizar prácticamente sin eventos adversos. Los únicos que no pueden utilizar ivermectina, y digo por si alguno de ustedes tiene, son a los perros coli. ¿Sí? La raza coli no tiene una enzima y la ivermectina es tóxica. Pero de ahí en fuera, prácticamente todos los mamíferos, incluyendo el humano, podemos tomar ivermectina. El mecanismo de acción, ya lo dijimos, es a través del cloro y también a través del receptor del GABA. Y entonces produce hiperpolarización, parálisis muscular y se mueren los parásitos. ¿No? Aquí está. Solo hay que saber que no tiene acción en todas las fases evolutivas de un parásito, ni de los helmintos, ni de los artrópodos. Y por ejemplo, en los piojos solamente funciona contra las formas más de los adultos y la fase previa, que es la pupa. Los huevos y las larvas no tienen acción, entonces por eso hay que dar una dosis hoy y esperar 7 días, que es lo que tarda el huevo en eclosionar y llegar a las fases ya más tardías, y entonces les damos otra dosis y entonces ahora sí ya. Si ya no hay contacto con alguna persona con piojos, pues ya no va a tener problema. Las dosis son también bastante sencillas, son bajitas y prácticamente son dosis únicas, aunque, como les decía, hay que repetirlas, por ejemplo, para para la escabiasis y la pediculosis, repetirla a los 7 días, prácticamente para todos, porque, insisto, no tiene acción contra el dolor. Seguramente alguien va a preguntar ahorita en las preguntas del chat que qué opina los infectólogos o los parasitólogos de las desparasitaciones como las que les decía hace un ratito, ¿no? Espero que nadie tenga mariposas en el estómago. Como les decía, de las semanas de salud y que a todo mundo le damos el albendazol, pues sí, es muy bueno porque te quita en ese momento la parasitosis. Sin embargo, si no modificamos el ambiente, pues va a seguir comiendo huevos larvados con larvas de segundo estadio de Ascaris lumbricoides esa paciente o ese paciente. O va a seguir comiendo quistes de entameba histolítica, o va a seguir comiendo huevos larvados de trichuris o lo que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, si no modificamos
o si no damos una desparasitación masiva, prácticamente no servirá de mucho, porque al poco tiempo los pacientes que desparasitamos hoy tendrán nuevamente parásitos, y a lo mejor no la misma, a lo mejor otra. ¿Sí? Entonces, mientras no suceda esto, creo que las desparasitaciones solo son un esfuerzo y bueno, serán útiles en el momento para ese paciente. Sin embargo, si lo vemos a futuro, si no se modifican las condiciones ambientales o no se desparasita a la mayoría de la población, no va a tener el objetivo, no se va a cumplir el objetivo que se busca. ¿Sí? No sé, doctor Treviño, si haya alguna pregunta o si alguien... Muchas gracias, doctor Raúl Romero Peregrino. Fíjese que sí, ya hay algunas preguntas. Aquí nos acompaña y va a estar en voz externa el secretario de nuestro Colegio de Pediatría de Nuevo León, que es el doctor Ismael David Piedra Noriega. Él va a dar lectura a algunas de las preguntas y pues adelante, doctor Piedra. Muy buenas noches a todos, colegas pediatras. Bienvenidos a esta sección de preguntas y respuestas, y los que todavía quieran integrar alguna pregunta, utilicen el botón que está en la parte baja de esta transmisión en Zoom. La primera pregunta, doctor, es sobre el tratamiento de la larva migrans. La larva migrans cutánea, están preguntando cuál es el tiempo que se recomienda el uso de albendazol. Depende mucho de la lesión, depende mucho del paciente. Habitualmente el tratamiento es, si mal no recuerdo, alrededor de entre 3 y 5 días, pero depende mucho de la evolución. También, como decíamos, el albendazol es tan bueno y tan inocuo que lo podemos dar más tiempo si es necesario. Pero habitualmente son no dosis únicas, sino de 3 o 5 días. Saludamos también al doctor Enrique Mendoza, que nos está haciendo una pregunta y menciona que en las ciudades... Doctor Mendoza? Mucho gusto. También lo saludamos. El doctor Mendoza pregunta, en ciudades donde la parasitosis se considera algo muy reducido, ¿vale la pena desparasitar a la familia? Esa es una buena pregunta. Sinceramente no hay una respuesta. Si tienes el diagnóstico del niño, por ejemplo, hay algunas parasitosis que sí es muy evidente que sí es necesario desparasitar a la familia. Por ejemplo, los enterobius, ¿no? Enterobius vermicularis, son tan fáciles de transmitir que sí es necesario, todas las personas que convivan con el paciente, hay que desparasitarlas. Pero hay otras, por ejemplo, Ascaris. Si tenemos un niño con Ascaris en una zona urbana, pues la familia va a ser poco probable que se infecte, porque Ascaris el huevo tiene que pasar 15 días en un suelo propicio para desarrollar la larva de segundo estadio. Entonces, pues es muy poco probable que el resto de la familia se infecte. ¿Sí? Entonces, dependería mucho de qué agente hay, ¿no? Las protozoos como Entammeba, pues probablemente dependerá mucho de las condiciones higiénicas de la familia, ¿no? Si son pacientes vecinos del doctor Enrique Mendoza, pues a lo mejor tienen condiciones higiénicas excelentes y pues no más porque se fue a comer un taquito a la calle el chavo, le tocó amibiasis. Pero si toda la familia come taquitos en la calle y viven en un cuartito y tienen una convivencia más estrecha, pues probablemente sí. Son muchos factores, creo yo, los que hay que tomar en cuenta. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Israel Pablo Ruiz Márquez y insistiendo mucho en esta desparasitación empírica y con cierta periodicidad o rutina. ¿Cuál sería el fármaco más indicado para una desparasitación empírica? Depende también. Aquí no hay reglas, ¿no? ¿Qué es lo que se usa en gobierno? El albendazol. Sin embargo, pues con el albendazol dejas de lado todos los protozoarios, bueno, con una dosis de albendazol.
¿no? Entonces, si me preguntan desde el punto de vista de número de dosis, pues a lo mejor valdría la pena el Vendasol con uno que tenga acción antiprotozoaria, como la quinfamida, por ejemplo, o uno de esa familia. Pero pues ya son 2 medicamentos. Entonces, hay presentaciones donde vienen los 2 juntos. Pero si quieres solamente dar un medicamento, aunque tendría que ser 3 días de manejo, pues podrías darle nitazoxanida. Muchísimas entonces, gracias. También depende mucho que sea lo que sospechas. Si estás pensando en una desparasitación para cubrir el mintos, pues probablemente puedas usar o albendazol o nitazoxanida. Y si buscas para protozoarios, pues a lo mejor le puedes dar secnidazol, por ejemplo, que son 2 dosis, o nitazoxanida. O los que les decía, el grupo de el que pertenece a la quinfamida, que ahorita se me olvidó. Sin embargo, esos solamente tienen acción luminal. Muchísimas gracias, doctor. Seguimos con la pregunta que estoy viendo en varios cuestionamientos que nos están haciendo aquí a través del chat sobre el uso del copro parasitoscópico seriado y de rutina como elemento indispensable para elegir el fármaco que se va a utilizar en estos casos. Eso sería lo ideal. Obviamente, si el paciente si no está grave, ¿no? Por ejemplo, esa paciente del caso clínico, la del abdomen agudo, pues esa no le dio tiempo de buscar el bicho. Entonces, mientras tengas tiempo y las posibilidades y un laboratorio bueno, siempre es útil tenerlo, ¿no? Siempre es mejor tirarle a lo seguro que darle patadas o pegarle a la piñata con los ojos vendados. Claro, hay la ventaja de que la mayoría de los antiprotozoarios o antihelmínticos pues tienen un espectro bastante amplio, ¿no? A excepción, por ejemplo, de la furazolidona, que solo sirve para giardia. Los demás prácticamente tienen utilidad contra varios, ya sea protozoarios, helmínticos o de los dos. Pero sí, lo ideal es tenerlo y si sospechan una helmintiasis, lo ideal es hacer el copro, pero cuantitativo. Muchas gracias. Preguntan sobre la edad mínima o el peso mínimo del paciente para utilizar ivermectina. Si quieren, les pongo la tablita. Más o menos la edad de los 6 años, alrededor de, si mal no recuerdo, son 12 kilos. Aquí está, 15. Perfecto. Y lo pueden hacer desde los 12 de manera segura. 12 kilos. Muchas gracias. María Inés Urtiaga nos pregunta, ¿qué tanto se observa la relación entre parasitosis y que en un estudio de laboratorio se observe eosinofilia? Es variable, depende mucho del ciclo del parásito. Los que son únicamente de intestino, que no tienen fase migratoria sistémica, no hacen eosinofilia. La eosinofilia es el resultado de la respuesta a la migración por los tejidos. Muchas gracias. Sí, entonces, por ejemplo, Ascaris, por supuesto que el paciente tendrá eosinofilia, ¿no? Trichuris, Entameba, pero solamente si tiene cuadros extraintestinales, ya sea hígado, piel o lo que quiera. Muchas gracias. Tenemos 2 preguntas que se relacionan a lo mismo. Marcela Álvarez y Juan Luis Tadeo mencionan sobre la resistencia de algunos medicamentos para atender estos problemas y ponen como ejemplos la resistencia creciente del metronidazol y
¿qué probabilidad hay de desarrollar resistencia también con el albendazol si se utiliza muy frecuente en las campañas? La verdad es que del albendazol no conozco reportes de resistencia hablando del Mintos. Y del metronidazol, desde el punto de vista antiprotozoario, no sé de la resistencia. No he leído nada ni conozco. Sí, desde el punto de vista antibacteriano. Ahí sí, por supuesto, ¿no? Las bacterias tienen la capacidad mucho más rápida de generar resistencia. Los parásitos sí seguramente se defenderán, pero no se conoce hasta el momento así tan puntual una resistencia. Tal vez el más sonado sea el paludismo, que es resistente a la cloroquina, pero de los intestinales, pues no que yo sepa. Tal vez me hayan dejado tarea ahorita. Pues bien, le encargamos la respuesta cuando no lo pueda compartir. Sí, Y vamos claro. a leer la última pregunta, doctor. Es de Fernando Javier Contreras. Es un dilema esta pregunta, debido a que algunas fuentes bibliográficas mencionan que Blastocystis hominis requiere tratamiento y otras que no lo requiere. Queremos conocer su opinión. Sí, blastocystis es un problema. Por eso que dice el doctor, se sabe, de hecho hay quien dice que es parte de la microbiota intestinal, como muchos protozoarios que tenemos en el intestino, pero también se ha aislado de lesiones como ulceraciones en el intestino grueso. Y entonces yo creo que esto debe ser muy enfocado a si el paciente tiene sintomatología y aíslo blastocystis de las heces o de una lesión, que tomemos un raspado de la úlcera, por ejemplo, y ahí observemos los trofozoitos, pues ahí sí tenemos que tomarle importancia. Pero si lo tomamos de un coproparasitoscópico, de esos que nos mandan a hacer cuando los niños entran a la escuela y que se aíslan quistes de blastocystis, pues el paciente está asintomático, pues probablemente ahí no debamos tener ninguna conducta más que probablemente vigilancia. Muchas gracias, doctor Raúl Romero Feregrino. Fíjese que lo felicito. Hubo mucho interés. La verdad es de que se quedaron todavía varias preguntas en el tintero, pero realmente estamos muy contentos porque sí tuvimos muchas expectativas, hubo mucha respuesta en cuanto al interés de la audiencia. Entonces, pues la verdad es que lo felicito. Fueron varias preguntas y como usted bien dice, pues algunas muy interesantes, algunas que la verdad yo estaba pensando que ahora que estamos acá en Monterrey sin agua, pues se vuelve muy relevante todo esto y creo Claro. que responde muy bien este tema, esta plática a lo que es el contexto que ahorita está viviendo Nuevo León. Le agradecemos mucho su participación. Le comento que después se le va a hacer llegar lo que es el reconocimiento a su participación. Y ya por ahí pues ya tenemos dónde podemos hacerle llegar toda esta documentación. Y pues estamos muy agradecidos con su participación. Muchas gracias, doctor, y pues saludos a la familia. El Colegio de Pediatría de Nuevo León es su amigo y usted es nuestro amigo, entonces Claro. pues aquí siempre tendrá su casa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, un saludo a todos mis amigos de allá, de Nuevo León, y ojalá nos veamos pronto ya. Así es. Así como apenas en CONAPEME. Así es. Sí, muy bien. Bueno, cuídense mucho. Sí, hasta luego, doctor. Muchas gracias. Con lo anterior, damos por terminada nuestra sexta sesión académica del presente año y les recuerdo que nuestra próxima sesión volverá a ser presencial, esto es presencial y virtual,
la cual está programada para el 21 de julio del 2022 en el Hotel MS Millennium en el municipio de San Pedro Garza García, en el área metropolitana de Monterrey. Les doy muchas gracias a todos por su asistencia. Que tengan buenas noches.